Bienvenidos a Con ánimo de ayudar. Hoy queremos ayudar a los autónomos. Probablemente lo desconozcan todos si no están cerca de alguno. Si están cerca de alguno ya saben cuál es su agonía. Sabrán que les han subido varias veces las cotizaciones a la Seguridad Social. Les quieren cambiar el régimen de su participación fiscal en el conjunto de la sociedad española. Y de eso vamos a hablar esta noche para que ustedes se empapen. No les quede un detalle que descubrir de las penurias y de las alegrías de un régimen complicadísimo. Verán que la complejidad trataremos de eludirla en lo posible. No va a ser posible del todo porque esto es como un inmenso cajón desastre, lo de los autónomos. Hay autónomos de 5, 6, 7, 8 y hasta 9 naturalezas. Y claro, cada uno es un mundo y hay que respetarlos todos, desde luego que sí. Les presento a nuestra mesa, de los que hoy van a intentar, con ánimo de ayudar, acercarles el mundo de la tributación de los autónomos para que no se pierdan detalle. Les presento al primero en nuestra mesa, como siempre, don Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, y aquí estamos en buena compañía. Reemprendemos el Con ánimo de ayudar. Con ánimo de ayudar, me hace feliz. Durante mucho tiempo y seguir ayudando. Eso es. Nos acompañan hoy doña Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA. Muy buenas. ¿Qué tal? Usted siempre la tengo por Skype, pero nunca la tengo aquí. Es verdad, hacía tiempo que físicamente no venía a ningún plató. Me alegra mucho que esté aquí. Vamos a acelerar esto de las presentaciones. Don César García, vicesecretario general de UPTA. Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, bien hallados. A ver si hoy nos enteramos de la cosa. Vamos a intentarlo. Y dos grandísimos economistas y además amigos. Don Juan Iranzo, por veteranía le tengo que presentar a usted el primero, catedrático de Economía Aplicada y buen amigo de esta casa. Buenas noches, don Javier. A mí no se me ocurre mejor forma de terminar la semana que en un programa con ánimo de ayudar, invitado por don Fernando y con este plantel tan espectacular. Vamos. Don Javier Santa Cruz, bien hallado, bien rehallado. Don Javier Santa Cruz, además de eminente economista, es asesora al Consejo General de Economistas y es alma mater mío. Alma mater lo utiliza la gente fatal, pero quiere decir que tuvimos que ver con la misma universidad. Bienvenido. ¿Qué tal, tocayo? Buenas noches. Muy bien, pues aquí estamos. Empezamos, como siempre, por usted, don Fernando. ¿Es justo el momento para cambiar el sistema de pagar impuestos de los autónomos? Bueno, seguro que no. Fíjese si es tan poco justo que la merienda de esta tarde, que ya ha salido en algún diario digital, es que parece ser que el señor ministro lo va a retirar o van a hacer una nueva propuesta, que aquí tenemos además a los contertulios que con ellos se reúnen hablando de este tema. Si yo cantara también como usted, el momento en el que sacaría la guitarra y le cantaría One More Time, porque es la cuarta que han retirado, ¿no? Sí, sí. Ah, escuche, no hay cuarta sin quinta, seguro, ¿eh? Pues nada. Entre otras cosas porque hay una cosa que hay que tener clara. Cuando se cambia algo hay que tener en cuenta la historia. Entonces, ya se ha cambiado los autónomos varias veces a lo largo de la historia y ya está bastante desprestigiado el régimen desde el principio. Les recuerdo que hace muchísimos años el autónomo tenía menos derechos que un trabajador por cuenta ajena. Iban a partir de las mutuas. Efectivamente, y las mutualidades obligatorias donde hay muchos profesionales. Porque claro, es que a los autónomos se les tilda en muchas ocasiones de golfos, de delincuentes, y lo digo así de claro porque hay veces que tiene una sensación de eso, pero no se explica toda la historia de lo que ha acontecido con un autónomo. No se dice autónomos. Yo, por mi ejemplo, yo estoy en la base máxima. Yo nunca cobraré el máximo de la seguridad social. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron pertenecer a una mutualidad obligatoria y de repente en un determinado año lo cambiaron y me dijeron usted tiene que elegir o mutualidad obligatoria y perderá parte de sus cotizaciones o régimen autónomo. Le dije, mutualidad obligatoria. Dice, pues entonces no puede ser autónomo. Y a medida que he adquirido conocimientos y he ido dándome de alta en otras profesiones, como es la de administrador de fincas, en ese momento ya me dijeron, tiene que ser autónomo. Y aunque me puse en la base máxima, tendré que estar cotizando hasta los 70 años y no llegaré al 70% de la máxima de pensión de jubilación. Entonces, ahora venimos otro cambio. No, mire usted, cuando tenga cambios, tenga en cuenta los que ya he hecho. Y tenga en cuenta que ya llevan perjudicando durante muchos años el sistema, que no digo el ministro, a los autónomos y que ya va siendo hora de equiparar las cosas en condiciones. Bueno, hay algunas consideraciones generales. El país en el que vivimos, la disposición de los autónomos, van a ver un rótulo que dibuja
quiénes están en el RETA, en el registro de los trabajadores autónomos, y cómo han evolucionado en los años de la pandemia. 2009, 3.084.000, 2020, 3.100.000, 2021, 3.148.000. Pero Juan Iranzo quiere hacer unas consideraciones preliminares a propósito de cómo está nuestro paro y cuánto es el porcentaje de autónomos. Creo que es el 20% del total de trabajadores. Hombre, efectivamente, es que lo primero que tenía que tener el señor Escrivá, que yo suponía que sabía de coyuntura, es que estamos en el peor de los momentos de la historia de España. Es que la economía española fue la que más cayó de la OCDE, el 10,8% en el año 20, y va a ser la última en recuperarse también según The Economist, según la OCDE, según el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, es el peor momento porque estamos precisamente todavía sufriendo una profunda crisis. En segundo lugar, somos el país de la Unión Europea que tiene la mayor tasa de paro, el 13,5%, y además eliminando los trabajadores de ERTE, etcétera, que es más la tasa de paro real, y luego, por otro lado, ya no hablemos del paro juvenil, que supera ampliamente el 35%. Por tanto, en un país que lo que tiene es que generar empleo como sea, no se puede penalizar y poner más impuestos o subir los impuestos sobre el factor trabajo, sino todo lo contrario. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestra competitividad se está hundiendo desde hace 14 trimestres, pues también habrá que hacer todo lo contrario. Y luego, además, y lo analizaremos, entre los autónomos hay todo tipo de personas. ¿Puedo hacer una corrección al señor catedrático? Por supuesto. Que ha dicho no se puede. Poder, fíjese si se puede. No se debe, pero como poder... Efectivamente. Don Javier Santa Cruz, ayúdeme usted a desbrozar este inextricable camino de reglas, de maneras, de percepciones, de situaciones, tal. Bueno, lo primero, hay que definir cómo cotizan los autónomos y sobre eso, datos del Ministerio facilitados a estos señores que defienden a los autónomos todos los días del año. Ahí lo tienen. En primer lugar, dicen que el 63% de los autónomos declaran ingresos hasta el salario mínimo interprofesional, que el 82% de los autónomos cotizan por la base mínima y que el 18% de los autónomos cotizan por bases superiores a la mínima. Y además ahí, sin haber hecho la distinción, que es una distinción importante, entre los autónomos que son persona física y los autónomos que son persona jurídica, que son societarios. El problema del régimen de autónomos en España es la enorme heterogeneidad, no solo de quien lo compone y de cómo se compone, tanto desde el punto de vista del propio trabajador, de su formación, de los lugares y de los ámbitos económicos donde trabaja, sino también de cómo se lo ha ido clasificando y cómo ha ido cambiando el criterio a lo largo de los últimos años. Es importante tener en cuenta dos cuestiones al inicio de este debate. El primero es que en todo este tiempo que se ha ido fraguando esta normativa o este intento, ¿no?, de regular de otra manera el pago de cuotas a la seguridad social, se ha hecho casi siempre con la mirada puesta en el régimen general, es decir, de que establezcamos unas reglas similares hacia al régimen general, cuando la estabilidad de los ingresos de los asalariados no es desde luego la misma que la que tienen los autónomos y evidentemente todas las condiciones y todo lo que es condiciones de nómina, condiciones de trabajo, prestaciones, etcétera. Pero lo otro, que es también especialmente preocupante, es que se está copiando todo lo malo y no se copia lo bueno de un régimen de fiscalidad progresiva como puede ser el del impuesto de la renta. Es decir, a todos se nos ha metido en la cabeza que parece ser que parecernos al diseño de tramos del impuesto de la renta, ya solamente con que haya unos tramos ya estamos haciendo algo bueno, cuando de lo que se trata es de diseñar correctamente los tramos y que las reglas fiscales no son las mismas que las reglas de cotización. Bueno, doña Celia Ferrero, ayúdeme a definir el territorio, a ponerle el índice. Tenemos 3 millones y algo de autónomos, de los cuales 2 son personas físicas y 1 autónomos societarios. Esto es que por administrar una sociedad tienen que darse de alta en el RETA. Bueno, ahí en ese caso estamos hablando, hay que tener en cuenta, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Javier, que es que estamos hablando de un cajón desastre, ¿no? El RETA, en el cual efectivamente hay una heterogeneidad enorme, es decir, no hay un autónomo igual.
Sí, sí. No hay un autónomo igual. Hay diferentes figuras, pero también hay diferentes colectivos que se recogen y tributan y cotizan de forma totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Pues que no se pueden comparar peras con manzanas. Y antes hablábamos de los societarios. César estaba conmigo el otro día en la mesa técnica y efectivamente se nos estaba diciendo, bueno, resulta que nosotros tenemos dados de alta a casi 1,5 millones de societarios y sin embargo no están en Hacienda. ¿Por qué? Porque no están recogidos los que son comunidades de bienes, sociedades laborales, etc. Entonces, y eso pasa en un montón de colectivos, es decir, que lo que está en Hacienda no es lo que está en la Seguridad Social. Por ejemplo, hay veces están en Hacienda todos los no habituales, es decir, todos aquellos autónomos que no tienen obligación de darse de alta y, sin embargo, no están en Seguridad Social. ¿Qué es lo que hace que todo el mapa? Que en el momento del cruce del dato, que es especialmente complejo, y hay que tener en cuenta, lo vuelvo a decir, que esto se ha intentado ya muchas veces. Yo llevo en ATA 12 años y cuando entré en ATA ya estábamos con el sistema de cotización en función de los ingresos y no hemos conseguido, porque es complejo desde el punto de vista técnico, con la información que tiene la agencia tributaria, cruzar los datos. Mucho tiempo, 2008. 2008, efectivamente. El cuentito bueno, viene de 2008. la última vez, el propio Octavio Granados, que en ese momento era secretario de Estado de la Seguridad Social, nos dijo que le resultaba imposible, entre otras cosas porque nos siguen saliendo 500.000 de autónomos que no tienen rendimientos o tienen rendimientos negativos. Y eso empuja todo el sistema a una distorsión sobre la cual dices, ¿y ahora qué hago? Claro. Es importante conocer esas diferencias. Don César García, a ver si me ayuda usted a dibujar cómo son los autónomos en España si se les compara con sus homólogos europeos. Ahí ven el gráfico que lo deja todo muy clarito. Resulta que España tiene un número de trabajadores por cuenta propia, que es el seudónimo de autónomos, por simplificar, mayor que los de la media de la Unión Europea. Resulta que los de la Unión Europea dependen más de un solo pagador que los españoles y, en tercer lugar, tercera circunstancia del ADN, los autónomos españoles tienen menos flujo de rentas que los de la Unión Europea. Claro, esto tiene que ver porque realmente, como decía Celia, el régimen especial de trabajadores autónomos es un cajón desastre. Y evidentemente todas las profesiones pueden entrar dentro del régimen especial de trabajadores autónomos. En otros países hay una diferenciación entre lo que son los freelance o los entrepreneurs, estos, con otras profesiones. Por ejemplo, en Francia todas las profesiones liberales no entran dentro de ese sistema. Por lo tanto, hay muchos menos autónomos. Por otra parte también, bueno, estos datos que nos has ofrecido nos dice la fuerza y el ámbito que tienen los trabajadores autónomos en nuestro país. Tenemos unos mimbres muy flojitos. O sea, si realmente el 62% están declarando rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional o hasta el salario mínimo interprofesional, los mimbres del tejido empresarial en este país no son los mismos que los mimbres del tejido empresarial fuera. Una media de trabajadores en un país, o sea, una media de un autónomo en un país como Francia o como Alemania, pues puede ser aproximadamente de entre 20, 25 trabajadores, y aquí un autónomo que tenga 20, 25 trabajadores es un empresote, es una empresa seria, es una empresa. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande. Por eso también los freelance y los autónomos de otros países de la Unión Europea dependen mucho más de un solo contratador o de un solo cliente que los autónomos españoles, que necesitan muchísimos más clientes para poder llegar a final de mes. Y además, profundizando en lo que muy bien ha dicho César, esa heterogeneidad también se pone de manifiesto porque se trata en muchas ocasiones de un sector refugio. Es decir, que aquella persona, aquel asalariado que ha perdido su puesto de trabajo, entra como autónomo para ver si busca una alternativa, básicamente en la hostelería y en el pequeño transporte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que muchos autónomos lo somos a tiempo parcial, por el mecanismo que tenemos para facturar parte de nuestros servicios profesionales, etc. Por tanto, es un colectivo absolutamente heterogéneo, que no conocemos bien, que tenemos cifras contradictorias y, por tanto, ante esa realidad es muy complicado legislar.
A tiempo parcial y compatible con el régimen de cuenta Absolutamente ajena. compatible, claro, compatible La absolutamente. pluriactividad, que además es una de las figuras que más ha crecido Claro. desde la última crisis financiera de 2008. Efectivamente, ¿por qué? Porque la gente necesitaba tener ingresos con distintas actividades, y estando en el régimen general en el cual había una disminución de salarios, muchos fueron a actividades por cuenta propia fuera de ese régimen, y la pluriactividad ha crecido de forma exponencial. Y eso ya conlleva, imaginaros la complejidad, ya conlleva un problema desde el punto de vista de decir, bueno, es que si yo tengo que ir a ingresos, rendimientos, ¿cuáles son los ingresos? ¿Cuáles cuento? Es decir, un familiar colaborador no tiene ingresos. Está claro. Y sin embargo, en pluriactividad tiene 2 ingresos. Javier Santa Cruz, creo que eres el autor de un gráfico magnífico que demuestra las cosas que tú quieras contarnos. Ahora lo vamos a ver reducido, eso sí, al año 2018 para acá, hasta el 21, y que compara las horas totales trabajadas por semana de los trabajadores autónomos versus el total, el conjunto de todos los trabajadores. Exactamente. Es que una de las claves esenciales cuando hablamos del empleo y cuando hablamos también de lo que está ocurriendo con el mercado de trabajo y efectivamente la contribución que hacen los trabajadores autónomos y cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos meses, no solo es importante observar las cifras en términos, por decirlo de alguna forma, nominales, es decir, el número de personas que se inscriben en los registros como afiliados a la Seguridad Social en los diferentes regímenes, sino cuál es la capacidad de trabajo que están desempeñando. ¿Qué ocurre? Que hace unos años teníamos, sobre todo justo en supuso la crisis de 2007-2008 un corte importante, y después la reforma laboral de 2012 lo que hizo fue agravar algunas de esas tensiones y algunas de las consecuencias que tuvo la crisis del 2007-2008, que es donde antes había un puesto de trabajo a tiempo indefinido y a tiempo completo, primero se parte en dos puestos de trabajo que pueden ser indefinidos o temporales, normalmente eran indefinidos, pero a tiempo parcial, de un tiempo parcial de 4 horas. Bien, o de 5 horas, entre 4 y 5 horas. Bien, ¿qué ocurre? Que ahora, en esta nueva situación, después del COVID, la parcialidad de la jornada de trabajo se ha hecho mayor, pero no solo en los trabajadores del régimen general, sino también en el régimen de autónomos. Y de hecho, esa parcialidad es aún más grave en los últimos meses. Es decir, si cogemos la serie desde antes del verano hasta los últimos datos disponibles, hasta la encuesta de población activa del 4º trimestre, lo que vemos es que ese grado de parcialidad, por llamarlo así, porque siempre hablábamos de la precariedad en el empleo, en la diferencia entre los contratos temporales y los contratos indefinidos, o el tener una jornada, tener ese tipo de diferencias. Sin embargo, ahora el verdadero sentido de la precariedad, y ese es el que lleva también a la precariedad de las rentas, y a su vez en que, existiendo la posibilidad de que se cotice por una base mínima, se acogen mayoritariamente a esa base mínima y hay una declaración de rentas por debajo del salario mínimo interprofesional, porque lo que tenemos es una precariedad cada vez mayor en jornadas cada vez más parciales, y por tanto la pérdida de horas de trabajo, de horas efectivas semanales, hace que esa situación, a día de hoy, asentar esa reforma sobre esa situación sea particularmente peligroso. Don Fernando, a ver si me ayuda usted a definir qué es lo que propone el Ministerio. Hay que decir que lo ha intentado 4 veces antes, que a lo mejor aquí también pinchan hueso, que el pretexto o la coincidencia es que hay una propuesta al Pacto de Toledo que aconseja que se haga esto, y a partir de ahí se pone en marcha Escrivá. Vamos a ver qué es lo que decía Escrivá, que en el fondo la base del caldo es: ¿y estarán contentos los autónomos si esto prospera o no? Vamos a escuchar a Escrivá. En la reforma que estamos discutiendo con los autónomos, que además va a ser una reforma gradual, 2 de cada 3 autónomos, en principio, podrían cotizar más si quisieran, podrán cotizar menos de lo que están cotizando ahora. Y 1/3, en un proceso muy progresivo, cotizarán más en función de sus ingresos y tendrán pensiones más altas.
Bueno, don Fernando Santiago, el colegio a través de su barómetro ha hecho su propia encuesta de esto y no viene a decir precisamente lo mismo, ¿no? No, no decimos lo mismo. Es más, le recomendamos al ministro que juegue a la lotería, porque ha debido de hablar con los 3 únicos autónomos que están a favor de lo que él dice. Porque el 3 es, bueno, no es una cifra exacta, pero el 96%, que se dice pronto, el 96% de nuestros encuestados no están de acuerdo con lo que dice el señor ministro. Para nada. Por eso digo que yo creo que le va a ser mejor que juegue a la lotería, que le va a ir muy bien, porque si ha dado justo con los 3 que están de acuerdo con las 3 llamadas que había a hacer. No, es que le ha hecho la encuesta al CIS. También puede ser, el señor Tejano ha hecho la encuesta. No, yo creo que, a ver, me dice usted, ¿qué es lo que busca el Ministerio? Pues mire usted, la única conclusión a la que yo he podido llegar es más recaudación, más presión fiscal para el autónomo, como si fuera poca la que hay, porque desde luego no son las formas, ni el tiempo, ni el lugar, ni las maneras. Lo digo, señor, claro, hay que tener en cuenta que ser autónomo en España es un riesgo. Claro. El autónomo no llega a final de mes así como así en cualquier momento. No tiene un sueldo definido, uniforme todos los meses en los que paga. Entonces, ponen una serie, en mi opinión, de barbaridades, como si ser autónomo en este país fuera algo suficientemente... Sí, los autónomos unas veces no cobran. Otras veces pagan más de lo que cobran. Otras veces les demoran, porque hay que recordar que las grandes subcontratas de las subcontratas en este país somos los autónomos. Es decir, los grandes perjudicados en todo somos los autónomos. Y ya va siendo hora que nos demos cuenta, primero, que son los que ayudan al levante al país. Ya lo he dicho, 3 millones de autónomos hay en este país. Por cierto, 1 millón de ellos autónomos societarios que tienen empresas que Esos tienen forzosos. Porque los hay que cotizan en el régimen general, pero por administrar una sociedad que a lo mejor está en pérdidas, tienen que estar pagando cada mes, ¿cuánto? 377 euros. 377 es lo mínimo para administrador. Ya deberíamos no tengo empezar, ninguna, don Javier, deberíamos empezar a pensar que no se puede meter más presión. O sea, durante toda la pandemia, los más presionados en este país han sido los autónomos. Creo que no habéis escuchado bien lo que ha dicho el ministro. Dos de cada 3 autónomos podrían cotizar y pagar menos. Yo no sé dónde está la también estarían menos presión. protegidos. Mucho menos protegidos. Es decir, según la tabla nos vamos en 2031 a 600 euros. Menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, que no sabemos cuál será en 2031. Pero esa es la opción. Vamos a calcular una pensión sobre 600 euros. Pero esa es la opción. Me estás metiendo toda la tabla baja en complementos a mínimos, que precisamente no debería ser el objetivo de esta reforma. Si realmente lo que se busca es proteger más, no lo entiendo. No, hombre, en el tramo de 600 a 900 la base de cotización y además, era ¿cuánto baja? En el tramo de 600 a 900 la base de cotización es la misma. No debe ser muy bueno cuando lo está 600 retirando. Un momento, no se me vayan por ahí, que No, todavía 900, no hemos llegado a ese territorio, que la gente se me va a despistar. Ah, perdón. Ayúdeme, César. ¿Qué es lo que propone el Ministerio? Por pasos, si no... esto lo van a ver ahora en un gráfico, lo que propone el Ministerio. Ayúdeme. El 53% de los autónomos podrían ver reducidas sus cuotas si así lo desearan. Segundo punto, el 17% quedarían en la misma situación en la que están respecto a la base mínima y sus rendimientos. Y en tercer punto, tan solo el 30% podría verse afectado por esta reforma al declarar rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional. Si esto fuera verdad, no ganarían. Y algunos, usted lo maliciaba antes, aquí no se hace reforma fiscal nunca, sino para ganar. Nunca. Entonces, César, ¿cómo ve estos 3 puntos? Bueno, estos son los datos que nos dieron el otro día, con ese cruce de datos que a Celia no le ha gustado mucho por lo que veo, pero vamos, son datos que están sacados de las declaraciones de la renta de los autónomos, tampoco creo que se hayan inventado nada. Aquí hay un problema. El colectivo de trabajadores autónomos es un colectivo muy envejecido y si aproximadamente el 82% de este colectivo está cotizando por la base mínima, van a quedar unas pensiones muy bajas. Punto 1. Punto 2. La seguridad social se basa en 3 principios. Uno es el de la contributividad, otro es el de la solidaridad. Quien más gana paga más y el que menos gana paga menos. Y otro importantísimo, que yo creo que es el más importante, es el de la sostenibilidad. Si no hacemos el sistema sostenible y terminamos por perderlo, vamos a llorar lágrimas de sangre, que esa es mi conclusión. O sea, lo vamos a pasar muy mal, porque estamos muy acostumbrados. Si son 2/3, según dice el ministro, ¿cómo va a estar la sostenibilidad del sistema? Pues va a estar la sostenibilidad del sistema. Si 2 de cada 3, según 2/3, van a estar igual o más bajo,
Bueno, la única forma de explicarlo es que la sostenibilidad del sistema viene porque le suben a una parte ínfima a un 30%, que es un tercio, 39%. Un rejonazo. A un 30%, pero pues nadie... se va a subir yo creo que aquí hay las una cotizaciones respecto a sus ingresos no a sus ingresos reales, que aquí hace falta mucha pedagogía también. Decía Fernando, hemos hecho una encuesta. Yo no sé si los autónomos a los que has encuestado saben realmente la reforma como está y saben discernir entre ingresos y rendimientos netos. Hombre, porque es luego una estamos reforma, leyendo... es una reforma que El, establece que el primero que tiene que aprender a discernir eso es el el señor ministro, porque si Bueno, hablamos de rendimientos, deberíamos hablar de los rendimientos netos reales que tiene un autónomo y no de los rendimientos fiscales, y de cómo el autónomo pierde la posibilidad de tener una serie de deducciones que son gasto obligatorio para su negocio. Pero esta reforma Cosa necesita que las empresas muchísima sí lo pedagogía. tienen. Iranzo. Hombre, pedagogía, porque es muy difícil tragar en algunos casos con ruedas de molino. Y en este sentido... ¿Ha dicho tragar o trasladar? Hay que tragar, Tragar, que es lo que pretende el Gobierno una vez más. ¿Por qué? Porque una vez más está haciendo una propuesta de incremento de impuestos, aunque sea para el 30% tan solo de los autónomos. ¿Eso qué significa? Incentivar enormemente la economía sumergida, que es lo que permanentemente está haciendo este Gobierno. Lo acaba de hacer con la reforma laboral, terminando con los contratos de obra, con los contratos temporales, etcétera. Favorecer claramente la economía sumergida. Y aquí también lo va a favorecer. Por tanto, no es verdad que vaya a recaudar más. Pero... En segundo lugar, permíteme, no es exactamente así, César. La seguridad social, tal y como está establecida, la contributiva, es un sistema de solidaridad intergeneracional, no entre los que cotizan en cada momento, perdóname. Es un sistema de reparto que los cotizantes en un momento financiamos las pensiones de los que lo reciben en ese momento. Por tanto, solo funciona con que haya un equilibrio. Nuestras pensiones dependerán de que tengamos suficientes cotizantes en ese momento. De tal manera que no es verdad exactamente que sea una solidaridad entre trabajadores, una solidaridad intergeneracional, que yo discrepo. Pero, y luego, por otro lado, es que lo que tú pagas está vinculado a la pensión que teóricamente vas a recibir. Lo que pasa es que me gustaría que también quedara muy claro que nadie tiene asegurado la pensión en las condiciones actuales. Yo estoy cotizando en unas condiciones que me las pueden reformar. La primera gran reforma fue la del 83, que cambió con todas las condiciones y se perdió todos los derechos anteriores. Sí, Pausa para la publicidad. A la vuelta continuamos. Estamos discutiendo la propuesta de reforma del régimen fiscal para los autónomos, don Javier Santa Cruz. Es que una de las cuestiones importantes que es clave a la hora de poder ver cuál es el impacto real que tendrán las nuevas cotizaciones, el sistema tal como se diseñe, porque el diseño del sistema es una problemática en sí, pero hay una problemática todavía más importante de fondo, la cual no se ha tratado lo suficiente, que es la falta de estadísticas y la falta de datos homogéneos que podamos comparar, que podamos tener una trazabilidad temporal suficientemente profunda para poder comparar cuáles han sido, no solo lo que dice la agencia tributaria al final solamente tiene una información de parte, no tiene una información del todo. Es decir, en España no se ha hecho todavía, en el caso de los autónomos, no se ha hecho el esfuerzo que se hizo durante años, por ejemplo, por parte del Banco de España, de los registradores, etcétera, para poder hacer una central de balance, es decir, para poder conocer con una profundidad y con un nivel de detalle suficientemente importante qué se está ganando, cuánto, de qué forma y además, en consecuencia a eso, establecer la tributación y el diseño del sistema fiscal más eficiente para ello. Entonces, si eso no se ha hecho, como es evidente que no se ha hecho, primero hagamos esto, posterguemos esta reforma, porque ya, o sea, puestos, que es básicamente la lógica del sistema público de reparto, no estamos diferenciando los déficits de los diferentes regímenes. Al final, el régimen general está cubriendo, ya ni siquiera cubre, porque la Seguridad Social está en un déficit muy amplio, pero no estamos cubriendo, por ejemplo, los déficits per cápita más importantes, que son el caso del carbón, el caso del régimen especial del mar o el caso del régimen de autónomos. Con lo cual, dentro de esto y ya asumiendo que la reforma del sistema de Seguridad Social se tiene que hacer al completo, posterguemos esta cuestión a que tengamos unas estadísticas fiables, a que tengamos una unidad de datos y una homogeneidad de ellos, y de esa forma lo que hagamos tenga sentido.
Don Fernando Santiago, vamos a ver, ¿se puede calcular adecuadamente el rendimiento neto real de una actividad de un autónomo? Se puede calcular perfectamente, lo que pasa que no se quiere. Mira, aquí estamos siendo trileros, hay que ser bien claro, estamos siendo trileros, porque pretendemos, como las multinacionales, separar departamentos. Y por un lado queremos hablar del sistema de cotización, del sistema de pensiones, y por otro lado dejamos aparte el sistema tributario. Y no, mire usted, aquí es que hay que mezclar las dos cosas, porque la presión fiscal es importante, y aunque digan que no, las cotizaciones es una forma de impuesto. Pero es que además, mire usted, pretendemos para el cálculo de los gastos en el sistema de autónomos basarnos en el cálculo del sistema fiscal. Usted, hay que definir primero qué es un gasto necesario para la obtención de un ingreso en condiciones, pero no de forma fiscal, porque si un trabajador por cuenta ajena de una empresa tiene que llevar a un cliente a comer, lo lleva, paga la factura, la pasa a la empresa y la empresa se la paga y la empresa se la deduce. El autónomo, por definición, ya es un delincuente que va a defraudar Hacienda. Y con eso, muchísimos gastos. La ropa de trabajo. Resulta que un empleado por cuenta ajena, usted le paga el uniforme de trabajo y viene a trabajar. El autónomo no puede utilizar su propia ropa, aunque ya hay alguna sentencia del Supremo que ha venido a definir que es deducible, por ejemplo, en el caso de los abogados, determinados trajes y cuando viene totalmente definido, etc. La realidad de su transporte, de su vehículo, que es un porcentaje. La realidad microeconómica es que los autónomos no incluyen en sus declaraciones de la renta y no incluyen muchas veces sus gastos, porque luego viene mamá Hacienda y te quita todo de en medio y vienen los problemas. Y además aquí ya sabe que estamos en un principio de tributario fiscal que es paga RPR. Entonces, por tanto, si se queremos, podemos definirlo, pero definamos bien los gastos, definamos que un autónomo para obtener un ingreso tiene derecho a una serie de gastos y a partir de ahí creamos unas cuotas económicas. En equilibrio con otros agentes económicos, como por ejemplo una limitada o una normal. Mire, y es que hay que cambiar muchas cosas. Mire usted, ahora con la larga de la pandemia, hablando del sistema tributario, tengo un colaborador que coge y pide aplazamiento de IVA y le dicen, no le concedemos el IVA. Le llega el señor de turno que lleva gestión tributaria y dice, no le concedo el IVA porque esto no es una dificultad transitoria lo que tiene usted, es permanente. Porque usted, pues mira, al final paga los impuestos, no debería ser tan permanente cuando lo iba a pagar. Pero es que hay discrecionalidad absoluta en el ámbito tributario español, hay discrecionalidad absoluta en el ámbito de la administración pública. Y lo primero que hay que acabar es con esa discrecionalidad, establecer unas reglas de juego claras en las que los gastos se puedan deducir absolutamente todos porque son reales y en los que no tengamos que tener la carga siempre de demostrar nosotros que somos los que decimos la verdad y no. Claro, entonces doña Celia Ferrero, vamos a ver, si yo soy el ministro Escrivá, pongamos por ejemplo, impulsor de la reforma, vale, ¿y con qué elementos cuento yo para plantearla? Sé lo que me facturan los autónomos, eso sí lo sé, la agencia tributaria me lo va a decir, sé lo que deducen los autónomos, pero no tengo más datos. A partir de ahí, la oscuridad. Ese es el problema también. Claro, pero sobre todo porque se está diseñando un sistema, al vincularlo a un concepto tributario, se está diseñando un sistema en el que la protección de un autónomo va a depender de su capacidad de deducción del gasto. En su capacidad de deducibilidad. Es decir, yo puedo tener dos trabajadores autónomos que facturando lo mismo tengan una base de cotización distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un agente comercial se puede deducir hasta el 100% del vehículo, pero un jefe de obra o un arquitecto no. Entonces, seamos conscientes, y está muy bien, sobre los principios, y ahí estamos de acuerdo todas las organizaciones, sobre los principios del modelo, por supuesto que hay que buscar un modelo más justo, más efectivo. El problema es el cómo, y no es sencillo. Y al final, intentarlo hacerlo sobre un concepto que, como bien decía Javier, son rendimientos, y es muy difícil, no existe información de calidad, no existe información de calidad, y vincularlo, además a un impuesto, lo convierte también, de alguna forma, en un impuesto. No vamos a avanzar. Es decir, habrá que buscar efectivamente cómo hacemos, y ahí estaremos abiertos a dialogar, cómo hacemos para que el sistema sea más justo. Pero en todo caso, vincularlo a una información que hoy en día no es de calidad tributaria no tiene ningún sentido. Ahora bien, a mí la verdad es que se me funden los plomos cuando veo que algo tan básico como requerir la información para definir los rendimientos netos o brutos, como queráis, pero ciertos de un autónomo, se le haga una performance de que lo tenemos tan estudiado que esto va a ir en un sistema de tramos que se va a poder cambiar 6 veces al año, que no os preocupéis que no pasa nada. ¿Eso cómo se come?
Bueno, eso se come muy complicado. De hecho, como la rueda del molino. Pero va a tener que comer con patatas cuando salga de aquí. No, pero quiero decir, mira, yo estoy muy de acuerdo en cuanto a la clarificación de los gastos. Sí. Evidentemente, y eso es una cosa que creo que llevamos diciéndolo años y años y años. ¿Por qué una persona jurídica tiene unos gastos y puede justificar unos gastos que no puede justificar una persona física? ¿Por qué? Bueno, pues porque desde siempre se ha legislado desde la desconfianza, y legislar desde la desconfianza siempre, normalmente, suele perjudicar al más pequeño, que son los autónomos. Eso está claro. Se trata de clarificar esos. Ahora, en el momento que clarifiquemos esos gastos, como Fernando nos sugiere y como sugerimos todos, estas cifras del 53% que declaran rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional se van a disparar. Todavía van a ser más. Claro. Porque sí que es cierto que muchísimos... Va a haber más gastos, claro, que lo entiendan bien los... Va a haber más gastos y por lo tanto va a haber mucho menos rendimientos netos. Para que lo entiendan los... Pero a lo mejor hay mayor declaración de ingresos. Don Fernando Santiago, tantos tramos, tanta complejidad, al final no estallará todo el sistema a fuer de complicarlo. No, el sistema se tiene que ir a fripuñetas. ¿Alguien cree que un autónomo tiene tiempo para estar cambiando cada 2 meses la cuota? Entonces, si el autónomo no tiene tiempo ni para respirar, el autónomo se tiene que levantar por la mañana, preparar los pedidos, atender su negocio, coger el teléfono, servirlo, llevar las cuentas, ver a su gestor, atender a su familia y ahora, además, como si fuera poco... Perseguir los impagados. Perseguir los impagados. Y además ahora, como si fuera poco, cada 2 meses tiene que decidir qué tramo es, como si eso fuera lo más sencillo del mundo. Pero eso eran los gestores y los gestores administrativos. ¿Cómo hace un autónomo? Lo harán ustedes. No queremos ganar dinero a costa del autónomo. Catedrático Iranzo, a usted recurro para que recuerde que el régimen de autónomos pues, exige que cuando uno emite una factura pague el impuesto sin haberla cobrado. Efectivamente, y en muchos casos lo pierdes. O sea, que hay un componente de volatilidad, de imprevisibilidad, de zozobra a veces incluso. Estamos hablando, en primer lugar, de unas personas que no tienen asegurado el trabajo de mañana en ninguno de los casos. El trabajo es incierto y es muy estacional en muchas actividades. En segundo lugar, no sabes cuándo vas a cobrar el rendimiento de ese trabajo, cuándo vas a cobrar la factura. Y además, cuando en los 20 días siguientes al trimestre vencido tienes que pagar el IVA de lo que has facturado, que probablemente te puede crear un problema de tesorería, de cash flow enorme. Y en muchas ocasiones lo pierdes y tardas 4 años prácticamente en recuperarlos. De tal manera que eso también sucede en muchísimas ocasiones. Pero es que además se plantea en cuanto a los gastos deducibles. El otro día me preguntaban, ¿muchas personas necesitan tener empleados o empleada del hogar para trabajar? Sí. ¿Por qué no es deducible? Es el único empleado que depende de ti que no lo puedes deducir. Es sorprendente. Por tanto, yo creo sinceramente que tendríamos que plantearnos muy seriamente todo este asunto, pero siempre con una visión muy importante. Lo que hay es que bajar la fiscalidad individual, porque eso, entre otras cosas, va a generar mayor generación de empleo y más recaudación al final. Porque yo sí que creo, y se demuestra empíricamente en la curva de Laffer, de tal manera que todos estos artilugios lo que van a significar es menos recaudación al final y más economía sumergida. La famosa con factura o sin factura, desgraciadamente, se puede incentivar. Bueno, yo creo que se puede incentivar, yo creo que se puede... Todo lo contrario, o sea, toda la gente que está en economía sumergida porque no llega o porque no puede a pagar una cuota a la seguridad social, con estas cuotas reducidas podríamos integrarlos en el sistema y además darles una protección social que no tienen y quitarles... No, pero no lo pueden pagar, no lo pueden pagar. La tarifa plana es 1 año. Bueno, pero aunque sea 1 año, quiero decir, ha habido mucha economía. Estamos hablando de gente que lleva años y años y años ingresando unas cantidades mínimas, 400, 500, 600, y que, uno, no tienen seguridad jurídica porque tienen la espada de Damocles de papá Hacienda, que decía Fernando antes, mamá. Que te aplica, mamá Hacienda, que te aplica el criterio de habitualidad y te hace polvo, y además no están adquiriendo derechos con la seguridad social, y en eso no los podemos contar, pero calculamos que entre 500 o 600.000 podrían entrar dentro del sistema, a pagar una cuota muchísimo más pequeña
pero poder pagar y poder adquirir derechos. Javier Santa Cruz, ¿crees que eso es así? Vamos a ver, el problema del fraude fiscal, o sea, y también hay sobre todo dos problemáticas en torno a cómo estaban definidas o cómo están definidas hasta la fecha las reglas. Por un lado, efectivamente, como bien dices César, están aquellos que podrían estar en el sistema pero no están por insuficiencia de ingresos y también porque es más rentable, o sea, en su caso, a corto plazo más rentable no estar en el sistema, pero también está la problemática contraria, que es aquellos que están dentro del sistema, que básicamente lo que hacen, y ahí está el contraste de las actividades y de si tienen actividades reales o no, que es básicamente para capturar una renta, es decir, hay mucha gente que se comporta en este sentido como un free rider, es decir, lo que hace es capturar una renta que además es la renta y es la inversión, en términos, si pensáramos el sistema de seguridad social en términos financieros, es la inversión más rentable que se puede hacer con respecto a un plan de pensiones privado. Es decir, nosotros tenemos una distorsión tan enorme del sistema que lo que hacemos es que muchas veces el complemento a mínimos lo vamos a elevar o vamos a hacer prestaciones parecidas a un complemento a mínimos que hará siempre más rentable cotizar lo más bajo posible para que luego cada gobierno llega con la bandera de la desigualdad, con la bandera de la suficiencia de ingresos, y por lo tanto el sistema de seguridad social, el sistema de reparto se irá haciendo cada vez más insostenible, como bien decías antes, más insostenible a medio plazo, con tener que estar continuamente complementando rentas. Es que precisamente cuando recibes una pensión más de 14 años, y hay muchísima gente que lo recibe más de 21, no has cotizado nunca lo que estás recibiendo. Es decir, tanto las pensiones mínimas como las máximas tienen un complemento asistencial enorme. Y eso es lo que está estrangulando absolutamente el modelo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una reforma general del sistema de la seguridad social y plantear cómo se debe financiar eficientemente. Porque el Instituto de Estudios Económicos ayer sacaba una cifra alarmante. La cuña fiscal, que es la diferencia entre lo que le cuesta al empresario un trabajador y lo que percibe el empresario, es el 39,5%. 5 puntos más altos por encima de la media de la OCDE, muy por encima de Japón, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Canadá. Esa situación en un país con altísimo paro, o a lo mejor el paro está provocado también por eso, hay que remediarlo. Por tanto, yo lo que propongo es una reforma global de todo el sistema de seguridad social, no solo de las cotizaciones autónomas. Vamos a ver, don Fernando Santiago, cuénteme una cosa, que la gente se entere bien. El autónomo no puede elegir la cuota que paga, se le impone una norma. Efectivamente. Bien. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y si el autónomo decide, pues a lo mejor aportar la idea de un fondo privado y demostrarla? ¿Eso le vale de algo? ¿Le exime en algún sentido de estar cubierto de contingencia? Esto hoy en día no le sirve para nada. Mire usted, hasta ahora el autónomo elegía la cuota que quería pagar y sobre esa pagaba. Ojo, no siempre, porque como vengas con la cuota mínima, llegues a los 45 años, ya no te dejan pasar a la máxima. Te obligan a venir antes porque no vaya a ser que tú quieras estar toda la vida pagando la mínima y en el último momento te quieres recoger para coger máxima de cotización. Con lo cual, es decir, eso también el Estado hace sus trampas, porque cuando no le interesa no te deja elegir la cuota. Eso, en primer lugar, es más, tú puedes venir con una base de cotización media, te dedicas a ir autónomo y en ese momento quieres poner la máxima y tampoco lo puedes. Si tú no demuestras a partir de una determinada edad que venías cotizando con una base superior a una que han puesto, ya no te dejan tampoco elegir. Pero además, pues sí, un elemento distorsionador. ¿Por qué no estudiar también la posibilidad de que haya una cuota que la que cubra el sistema de salud, las contingencias bajas, etcétera, y no podamos acogernos a los planes de pensiones privados? Por ejemplo. ¿Por qué tenemos que estar acogidos al sistema público si además el sistema público lo que ha demostrado es que hay desidia frente? Si además el sistema público no hace más que decirnos que se va a caer, que se va a caer, se va a caer, pues esto si se va a caer, ya habíamos muchos años oyéndolo, ya va siendo hora de que hagan una reforma, pero en condiciones, sobre, como ha dicho Juan, sobre el sistema en su totalidad. Claro. Pero fíjese usted, yo me acuerdo de cuando a los funcionarios se les permitía elegir, sistema general o Muface. Usted lo ha dicho, se les permitía, porque ahora Muface se la van a cargar. No, bueno, ya sí, de acuerdo, pero lo pudieron hacer. Y por ahora lo seguimos haciendo, sobre todo en la asistencia médica. Pero es que ese ministro que quiere hacer esta reforma se ha cargado los fondos privados de pensiones, que es una auténtica barbaridad, porque en un país que tiene un sistema desequilibrado, como muy bien habéis dicho todos, lo que necesitamos es fomentar el ahorro-previsión. Y este gobierno lo que está es penalizándolo permanentemente. Y de hecho, en la mayoría de los países, en nuestro entorno,
lo que se hace es que efectivamente hay una parte mínima de contingencias comunes y a partir de ahí se obliga, eso sí, a contratar un seguro de salud privado. Mutual o de seguro privado. Efectivamente, por ejemplo, en Alemania se pagan 180 euros mínimo y a partir de ahí tú tienes la obligación de estar cubierto para otras contingencias fuera del sistema público. En la España digital que aspira a fondos de resiliencia para tener un cálculo cierto de eso y que la gente se pueda organizar como le venga en gana, no lo entiendo. ¿Pero vosotros pensáis que es mejor eso? ¿Sí? ¿Realmente pensáis que es mejor eso? Absolutamente. ¿Sí? Yo gestiono mucho mejor mi dinero que el sector público. Yo tengo no te quepa menor Yo duda. cuando no me dejan hacer algo siempre tiendo a pensar que si me dejaran sería mejor. Pero bueno, cada yo uno tengo se mis serias conduce. dudas. Yo estoy un poco de acuerdo ahí con César, es decir, a ver, aquí es cierto y tenemos que tener en cuenta que el autónomo es el más protegido de toda Europa, es decir, tiene todas las coberturas. Claro. Una cosa que no sucede en el resto. Lo que pasa que efectivamente, Cuente eso bien. ¿Qué significa tiene todas las coberturas? Tenemos exactamente las mismas coberturas, menos pequeñas diferencias, porque por ejemplo no existe la parcialidad, por tanto no hay jubilación parcial, o por ejemplo la prestación por cese de actividad, que no es comparable al desempleo. Efectivamente. Pero el resto, maternidad, paternidad, enfermedad, accidentes de trabajo. Tenemos una especie... Ojo que no tenemos indemnización por despido. Eso es verdad. Ojo que no tenemos certidumbre. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? De trampantojo. Claro, ¿cuál Nos estamos haciendo una trampa en el solitario. ¿Cuál es el gran problema? Que hay irregularidad. A ver, los ingresos de un autónomo son inciertos. ¿Por qué cotiza por la mínima? Porque no sabe cuánto va a cobrar. Entonces, no se arriesga a una contributividad mensual que no corresponde con los flujos de liquidez de su negocio. Queda claro. Entonces, si de alguna forma se pudiese descalendarizar las contribuciones en función de los ciclos de liquidez, probablemente sería mucho más fácil diseñar su previsión social. Eso sería una reforma fiscal. Este trimestre no tengo facturas, este trimestre no pago... Pero que no le obliguen a hacerlo en función de una actividad que él no está teniendo. Ahora mismo, pero eso es fiscalidad, no es seguridad social. No, seguridad social también se contribuye mensualmente. Ya, pero se podrían hacer aportaciones de otra forma. Es decir, imagínate que tengas ingresos o no, tendrás que estar protegido todos los meses, Celia. En función de mis ciclos, no es el mismo ciclo de actividad. No es el mismo ciclo de actividad una persona que efectivamente trabaja en turismo en un restaurante en Almería que un profesional que es un abogado. No tiene los mismos ciclos de liquidez. César, ¿algo que añadir? No, que decía eso. Este es el momento. Perdón, es que antes, como hablamos tanto siempre a veces, pues no, quiero decir que yo no veo esa capacidad. O sea, una cosa es la parte fiscal y otra parte es la de seguridad social. Quiero decir, la seguridad social, tú tienes que seguir contribuyendo a la seguridad social para que te siga protegiendo. O sea, no puede ser que este mes, como no he cobrado, no pago la seguridad social. Claro, no, pero porque luego tienes un problema sanitario. Un mínimo. Pero luego tienes un problema sanitario o de cualquier otro tipo y dices, no, este mes como no me lo ha pagado, entonces no le atiendo. Pero la sanidad es universal. No confundamos que nos estamos haciendo. Sí, pero hay que sostenerla. Es un sistema, sí, vía impuestos de todos. Es un sistema universal. Que nos estamos haciendo trampas en el solitario. El problema lo tenemos precisamente, y esto es una buena muestra de la confusión de términos que tenemos entre lo que es fiscalidad y lo que es cotización. Es decir, no nos podemos olvidar que el sistema de seguridad social debería ser tristemente cada vez menos, ¿no? Pero debería ser un sistema de seguro. Sí. Y entonces, un sistema de seguro donde una contribución, es decir, el pago de una prima, te da derecho a optar a una cantidad de pensión que es incierta, que dependerá de las condiciones del momento en el que uno se jubile, pero tienes una contribución y una prestación. En este sentido, en el momento en el cual se distorsiona la relación entre contribución y prestación, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que creamos un sistema disfuncional, un sistema que tiene múltiples agujeros y además de manera continuada a lo largo del tiempo, porque no olvidemos que la sanidad se pagaba con cargo a la caja de la Seguridad Social hasta el año 1994. Posteriormente, por ciertas prestaciones no contributivas se pagaban en la Seguridad Social, se sacaban a presupuestos. Es decir,
el sistema de seguridad social tiene una lógica en sí mismo. Y entonces, cuando lo que hacemos es distorsionar la lógica del sistema de seguridad social con parámetros fiscales, entonces la confusión es máxima. Y por tanto, cuando hablamos de ingresos o cuando hablamos, en este caso, de contribución y prestación, en el sistema de seguridad social tiene que tener una lógica propia, que es la que ha tenido siempre, y fuera de eso ya se hablará de la fiscalidad general. La fiscalidad general tiene otras reglas completamente distintas. Bueno, los representantes de los autónomos, Celia, ¿por qué sí o por qué no a la reforma? Yo creo que, primero, porque ahora mismo no tenemos la base fundamental de la reforma, que son los ingresos reales. Ya está. Y cualquier cosa que hagamos sin un dato de calidad va a distorsionar y a hacer que el sistema sea todavía menos justo y más desigual. Todavía más injusto. Hablamos claramente. Totalmente. Llamas así, no acabaremos de entendernos. Entonces, César, yo creo, sí o por qué no la reforma? Yo creo que es necesaria acometerla. Es un colectivo, como he dicho, muy envejecido y además hay que sostener el sistema de la forma que sea. Y luego, con los datos que nos han dado, es que realmente aproximadamente el 62% de los autónomos de este país podrían elegir una base menor. Digo podrían, nadie les va a obligar, pero podrían. Por lo tanto, tampoco sería una presión mucho más alta. Estarían menos protegidos, sí, pero eso es una elección del autónomo también, evidentemente. También los que pueden estar más protegidos eligen estarlo menos. Bueno. Y también hay gente que está cotizando debajo del salario mínimo interprofesional, está declarando rendimientos netos por debajo del SMI, que está cotizando muy por encima. No, por eso que hay muchísimas realidades. Hay muchísimas realidades. Intentar sistematizarlo es muy complejo. Iranzo, ¿por qué sí o por qué no la reforma? Pues, en primer lugar, porque la lógica del sistema ya no funciona. Un sistema de reparto en el que se crea poco empleo y recibimos muchos años la pensión, en sí es insostenible. Por tanto, hay que reformarlo globalmente, no solo ahora parcialmente. En segundo lugar, no podemos legislar a ciegas. Y en tercer lugar, en un país con la mayor tasa de paro de Europa, un aumento de la fiscalidad sobre el factor trabajo es antisocial donde lo haya. Javier. Con el planteamiento actual no es conveniente la reforma, sí que creo que es necesario que se haga bajo unos parámetros distintos, bajo una lógica diferente, y eso es lo que probablemente la fuerza de los hechos termine pasando, es decir, que terminemos reconociendo por parte, en este caso del Gobierno, de que no es posible hacer lo que se estaba planteando y hay que ir a una fórmula o mucho más simple de reforma, o bien a postergar de nuevo esta reforma dentro de unos años. En alguna reunión previa que hemos mantenido los aquí presentes hemos establecido a modo de conclusiones algunas de las cosas que ahora les voy a sugerir. Lo van a ver escrito. No hay un autónomo igual a otro. Eso es una conclusión que ha quedado clara en el debate y que, bueno, que tienen que tener en cuenta todos ustedes. La inestabilidad y falta de predecibilidad de los ingresos y rentas netas del autónomo hace que la reforma sea inaceptable. Sobre eso ha habido discusión aquí en la mesa. No se puede reformar a oscuras, faltan datos, hemos añadido, ya ha quedado claro, ¿eh? La propuesta se compone de demasiados tramos. El tema de los tramos quizás hemos hablado poco, ahora hablaremos un poquito antes de acabar. Para hablar de rendimientos netos habría que clarificar el tema de los gastos que pueden computar los autónomos. Y por último, una conclusión que es suya, don César. La habéis puesto en rojo, si es por no, algo. En rojo para que se vea mejor. Si no protegemos todos el sistema de forma solidaria, lloraremos lágrimas de sangre al perderlo. Los tramos. Don Fernando Santiago. Vergonzosos. Yo es que no le puedo definir otra cosa nada más de los tramos como que son absolutamente vergonzosos. Es decir, en el momento que no hay certidumbre y que se genera incertidumbre, no podemos establecer tramos. Es decir, hay que buscar una lógica de negocio. Tenemos 3,2 millones de autónomos que no solo cotizan per se, sino que además sostienen empleo para otros. Señores que no tienen la certeza de llegar a final de mes y que por lo tanto no se les puede establecer un sistema obligatorio que cada 2 meses tiene que ponerse a calcularlo o a cambiarlo o que su gestor lo haga. Porque también le digo una cosa, los gestores cobran por hacer los trabajos y lo que nos quitemos de un lado lo vamos a poner en el otro sitio. Eso sí que no lo vamos a discutir en este programa. Eso no lo vamos a discutir, pero que tampoco queremos cobrar más. Ya cobramos suficiente, Doña no nos dé Celia, más trabajo en eso. ¿Cuántos autónomos sostienen empleo actualmente en España? Ahora, bueno,
como decía antes, depende a quién se lo pregunte. Quiero decir, no el empleo propio que se lo sostienen todos, sino... Ahora mismo hay 800.000, creo que son 800.000 exactamente, que son autónomos empleadores. 800.000, ¿eh? Hay que tener según la Seguridad valor. Social. Hay que tener valor para Mucho valor, ¿eh? Por eso lo defiendo yo. Sí. Hay que tener valor para ser un empleador. En eso estamos de acuerdo todos, con lo que cae encima esta reforma y... tela, ¿no, Javier? Y no solo el problema de mantener ese empleo, sino con una dinámica de una parte sustancial de los sectores productivos que ha sido desfavorable durante el año 21, donde hay un problema además, como siempre, esa estabilidad de ingresos de liquidez, y ahora más agravada conforme los tipos de interés suban, el crédito se restrinja y por tanto las condiciones financieras sean más desfavorables. Bueno, siguiendo la tradición del programa, con ánimo de ayudar, minuto de oro para don Fernando Santiago. Bueno, pues señor ministro, lo que le pedimos es que tenga en cuenta sí, me dijo el señor ministro, que es el que al final la cabeza visible, que tenga en cuenta que empieza a conocer la situación global de un autónomo, que no la conoce, que conozca usted la fiscalidad del autónomo, que tampoco la conoce, que conozca usted la incertidumbre que es inherente a la propia actividad y que al mes siguiente podemos no tener ingresos, que cada autónomo es un mundo. Usted, que no se generen tantas diferencias, porque a pesar de lo que se diga, un autónomo que gana 50.000 euros no es lo mismo que un trabajador por cuenta ajena que gana 50.000 euros. Sus rendimientos y sus ingresos se van a ver altamente reducidos. Perdóneme. No cambiaría de hoy para mañana. El autónomo se cambiaría... Seguro. Pero fundamental, el fin no justifica los medios. No podemos decir que hay que salvar el sistema a costa de lo que sea, porque entonces el a costa de lo que sea es a costa del autónomo, que siempre es el gran sacrificado. Si es a costa de lo que sea, es a costa de los 50 o los 45 millones. Y que entendamos a estos 3,2 millones de autónomos, 800.000 que dan trabajo a un buen montón de personas, que están sujetos a un sistema recaudatorio que no tiene piedad sobre ellos y que, desde luego, no mostró ningún interés hasta la fecha en conocer la situación real de un autónomo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gracias a los 5 por vuestra presencia, vuestras opiniones aquí y hasta el próximo Con Ánimo de Ayudar. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches.